Muchas gracias por la invitación. Soy la licenciada Karina Araulio, trabajo en el Hospital Negreiros Vega, que es un hospital de nivel 2. El día de hoy, pues, he sido invitada para hablar sobre lo que son heridas, algunos tipos. Voy a coger específicamente tres diagnósticos, se podría decir, de lesiones. He tratado de ser muy breve, más que todo por el tiempo, pero vamos a tratar de entendernos. Pues para hablar de una herida, primero tenemos que hablar de lo que es la piel, ¿no? La piel es el órgano más grande, se puede decir, de nuestro cuerpo, el cual se va a dividir en capas, como lo vemos acá en la foto. Nuestra primera capa epidermis, que es la parte externa, la dermis, que es la parte vascularizada, y la hipodermis, que es la parte llana. Aparte, nuestra piel también tiene múltiples funciones, la parte inmunológica, que va a ser nuestra primera base de defensa, homeostática, que va a intervenir en la parte de la regula, de la temperatura, el equilibrio hidroelectrolítico, la comunicación, la parte externa e interna, lo que es las células sensitivas, eh, la parte endocrina, lo que es el síntesis de vitamina D, también la regulación de las hormonas, reservorio de sangre, sobre todo cuando el paciente está estático, ¿no? Para poder trasladar de cerca al 8 al 10% de nuestra sangre, reparadora también, ¿no? Si es que de repente hay una lesión, pues manda sus células para poder repararla. Y una muy importante, y diría yo la más relevante, que es la de protección, ¿no? La de protección hacia agentes de repente físicos, como las radiaciones ultravioletas, de repente químicos, algunos irritantes, heces, orina, de repente biológicos ante la invasión de repente de microorganismos, ¿no? Entonces, conociendo nuestra piel, pues, ¿qué pasaría si hay una lesión, ¿no? Si hay una lesión, entonces esta lesión va a perder prácticamente nuestra piel va a perder la integridad, y al perder la integridad, pues, ¿qué nos va a producir? Una herida cutánea, ¿no? Que puede, si no lo tratamos a tiempo o no lo abordamos como debe ser, pues puede complicarse y hasta de repente nos puede causar la muerte por no ser tan exagerados, ¿no? ¿Y qué va a ser una herida cutánea? Pues va a ser una lesión caracterizada por una discontinuidad en el epitelio que lo reviste. Algunas literaturas también nos hablan de lo que es la perforación o el desgarramiento de un lugar de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, la herida cutánea se va a clasificar según su profundidad y según su tiempo de evolución. Según su profundidad, pues vamos a hablar de una lesión o una erosión y también de una úlcera cutánea. Cuando hablamos de una erosión, específicamente estamos hablando de nuestra primera capa, que es la epidermis y parte de la dermis. Y cuando hablamos de una úlcera cutánea, pues estamos hablando ya que nos coge parte de nuestra primera capa, epidermis, segunda capa, dermis, y hasta puede llegar a planos más profundos. Ahora, cuando hablamos de tiempo de evolución, pues se puede clasificar en aguda y crónica. Cuando hablamos de una aguda, cuando normalmente una lesión nosotros acarreamos una lesión y este se termina o cierra en un tiempo esperado y con menos tiempo. Algunas literaturas nos dicen de 7 a 14 días, algunos incluso hasta 29 días, ¿no? Y esta lesión aguda pues va a seguir normalmente las fases de inflamatoria, proliferativa y remodelación, que generalmente pasan cualquier lesión, ¿no? Y llegando al proceso de cicatrización, el cual va a ser un proceso continuo, dinámico, ¿no? Y nos va a ayudar prácticamente a hacer el cierre. Pero, ¿qué pasa en una herida crónica? Pues va a pasar un estancamiento, lo que es en la fase inflamatoria. Y este estancamiento en la fase inflamatoria ya se ha introducido este término de lo llamado heridas de difícil cicatrización. ¿Y qué van a hacer estas heridas de difícil cicatrización? Como su misma palabra lo dice, pues no se va a resolver o no va a cicatrizar en su debido tiempo. Entonces, al aparecer este término, pues también aparecieron otros términos más, como uno de ellos es la preparación del lecho de la herida. ¿Por qué apareció esto? Para poder abordar este tipo de herida. ¿Por qué no cierra normalmente como una herida aguda lo hace? Entonces empezaron también a crearse herramientas que nos van a ayudar también en el proceso de cicatrización, y una de ellas fue el acrónimo TIME, en donde específicamente vamos a ir hacia el hecho de la herida, ¿no? Con sus cuatro siglas, ¿no? Que es lo que es el tejido no viable, lo que es
la infección, lo que es el manejo de la humedad y lo que es la borde perilesional. Aunado a esto, también apareció lo que es un triángulo de valoración de heridas, en donde ya no solamente coge el hecho de la lesión, sino también ya agarra bordes y piel perilesional. A medida que iba avanzando la tecnología, había y continuaban habiendo heridas de difícil cicatrización, y es cuando también apareció otro acrónimo llamado dominante, en donde los investigadores de heridas, porque incluso hay muchas sociedades que estudian esto de las heridas, pues vieron que no solamente teníamos que ver hacia el hecho de la lesión, sino también que habían otros factores que no ayudaban a cerrar nuestra lesión. Entonces, estos factores lo determinamos como los factores psicológicos, la parte emocional, la parte del estrés. Y entonces, ¿cuáles van a ser esos factores? Pues vamos a tener factores relacionados con el paciente, como es los factores físicos, que pueden ver las alergias, pueden ser los hábitos tóxicos. En este caso, pues bueno, eso lo veo, puede ser tabaco, alcohol, la medicación, el uso de corticoides, de repente una enfermedad subyacente, paciente de repente cardíaco que no moviliza, los concomitantes, que pueden ser los conocidos de una hipertensión, una diabetes, el estado nutricional, de repente un paciente de bajo peso, la oxigenación, de repente un paciente con problemas respiratorios, diabetes cardíaco, y también uno que es muy importante, lo que es la edad avanzada. Y en la parte psicosocial, pues tenemos lo que es el aislamiento social, la situación económica, que también influye mucho en la parte del paciente, la preocupación, la ansiedad, la sensación del dolor también, el estrés, la ansiedad, que como les decía, de cada paciente, ¿no? Y otros factores relacionados con la herida tenemos lo que es la duración de la herida, la senectud, el tamaño, superficie y profundidad, cómo está esa lesión, si tiene, qué tejido tiene, el hecho de la lesión, si es un tejido con biofilm, con espacel, y eso nos va a deber mucho a lo que hablábamos justamente, lo que es, vamos a valorar nuestra lesión. La isquemia, si de repente es un tejido necrótico, de repente otro tipo de diagnóstico, inflamación, localización y qué tipo de respuesta tiene el paciente hacia el tratamiento. Otros factores relacionados con los profesionales tenemos lo que es la habilidad, ¿no? Que tanto el profesional sanitario tiene la habilidad para poder abordar esa lesión, qué actitud también tiene, qué conocimiento, si este profesional se capacita mensual, anualmente, la experiencia también hace de determinados tipos de lesiones, porque sí es cierto que los profesionales sanitarios que estamos inmersos en esto del estudio de heridas, cada vez vemos que tenemos que cada vez estos de la tecnología nos hace estar actualizados incluso hasta diaria y se podría decir pues en cada momento, ¿no? Y siempre nos vemos que siempre nos falta mucho por aprender. Lo que es factores relacionados con los recursos, el personal del sistema sanitario está capacitado, qué productos, tenemos los insumos necesarios, a veces hablamos mucho, hay que colocar esto, hay que colocar el otro, pero a veces no sabemos la situación de cada hospital o de cada policlínico según nuestra necesidad, porque también así como tenemos fortalezas, también tenemos muchas debilidades. Y lo que son los nuevos modelos organizativos, ¿no? El profesional sanitario se dice que debería conocer una herida de difícil cicatrización. Entonces, hay varios investigadores que han determinado cómo evaluarla y medirla. Y una de ellas es, pues, que viendo que en 4 semanas, o mejor dicho, un mes, si abordando una lesión no reduce del 40 al 50%, pues estamos hablando frente a una, se puede decir, una herida de difícil cicatrización. Y también sabemos que tanto el profesional sanitario y también la institución pueden ayudar, pero también como pueden ayudar a desmejorar esa lesión si es que de repente no lo tratamos oportunamente. Y justamente como el colega que estaba hablando, ¿no? Que podemos tener múltiples insumos, pero de repente colocamos uno y otro, y de repente desconocemos mucho el principio activo del apósito que estamos colocando. Entonces, son 4 factores que van a estar inmersos en la preparación del lecho de la herida. Pero ¿quiénes van a ser los pacientes que van a estar más, se puede decir, ¿no? Factor de riesgo de que pueden contraer las lesiones? Pues, como dijimos acá, lo que es la parte física, pues los pacientes de edad avanzada. Sabemos que por la transición demográfica tenemos pacientes, en este caso por envejecimiento poblacional, a los personas mayores de 60 años. Y este envejecimiento poblacional es a nivel mundial. ¿Ya? Y sobre todo en los pacientes pobres. Si sabemos bien que nuestro envejecimiento poblacional se ha ralentizado, o sea, es cada vez más lento, pues siempre vamos a atender entre el adulto o el adulto maduro al adulto mayor. Y esto se ve
Y se está viendo en los estudios que dice que del 10 a casi, se puede decir del 10 al 12%, y se va a duplicar del año 2010 al 2050, estamos en el año en esto, se va a duplicar la parte de los pacientes mayores de 60 años. Imagínense, o sea, vamos a tener muchos más adultos mayores y obviamente con muchas enfermedades concomitantes. Y es por eso que debemos saber que el envejecimiento va a ser un proceso biológico inevitable, complejo, progresivo y reversible, y que va a llevar a una serie de cambios fisiológicos, como vemos, por ejemplo, en esta lámina, ¿no? Una persona joven de 30 años, su piel tersa, ¿no? Limpia, a diferencia de una persona de repente de 60 años, ¿no? Y como lo vemos también en esta lámina de acá, nuestra piel con nuestra primera capa que está limpia, está con todo vascularizado, tiene todo lo que es la capa subcutánea, a una piel envejecida, lo que se ve a ver la arruga profunda, disminución de la parte vascularizada, disminución de la grasa. Entonces vamos a decir que nuestro envejecimiento cutáneo va a ser un proceso que se va a dar por la presencia de arrugas, fragilidad cutánea, la piel incluso más frágil, disminución del espesor y de la vascularidad, incluso como lo vemos acá, ¿no? Acá se observa nuestra mancha, en este caso nuestras manchas mongólicas que le dicen algunas, o las púrpuras, disminución de la vascularización y obviamente también de la grasa subcutánea. Ahora, al ver fragilidad cutánea, pues también en el año 2007 se incluyó un nuevo término también a esto del estudio de la herida, y es lo que llamamos a la dermatoporosis. ¿Qué va a ser la dermatoporosis? Como dijimos, la fragilidad cutánea, pero que se va a caracterizar por una atrofia cutánea extrema. ¿Y cómo se va a clasificar? Pues vamos a tener lo que es la dermatoporosis primaria o patológica, en donde la parte más prevalente va a ser lo que estamos hablando, el paciente de edad avanzada, ¿no? Como primario. Y lo que le sigue la susceptibilidad genética y la exposición solar prolongada, que es obviamente a los rayos ultravioleta. Y lo que es la dermatoporosis secundaria y iatrogénica al uso prolongado de los corticoides tópicos o sistémicos. Sabemos que el uso de los corticosteroides pues van a disminuir la producción de fibroblastos, y es que justamente en la fisiopatología del envejecimiento se da bajo la disminución de la producción de ácido hialurónico y colágeno. A medida que pase la edad y cuando obviamente llegamos a partir de los 40 años, ya empieza a adelgazar nuestra piel. Entonces, nuestra primera capa, que es la capa de la epidermis, esta va a producir queratina. Esa queratina a nivel de los 40 años ya para adelante va a haber disminución en su multiplicación, y por ende nuestros fibroblastos que se encuentran acá en la parte de la segunda capa dermis ya no va a producir ácido hialurónico y colágeno, y que son los principales tipos celulares que van a intervenir, en este caso, a disminuir el envejecimiento. Ahora, también la dermatoporosis es clasificada según su severidad. Tenemos clasificación de tipo 1, vamos a ver adelgazamiento de la epidermis y de la dermis, vamos a ver las famosas pseudocicatrices, esas púrpuras o manchas mongólicas, y en el tipo 2 vamos a ver laceraciones de casi menos de 3 centímetros, pero en la tipo 3 ya va a haber una ruptura de la piel y obviamente que se va a ver más grande, más de 3 centímetros, y la que es de tipo 4 pues vamos a encontrar una necrosis cutánea, incluso en algunos un hematoma que se va a ver sobre todo en los miembros inferiores, y que muchas veces, a veces el profesional sanitario lo confunde de repente con una sepsis, o a veces lo confunde con una celulitis, y cuando es una necrosis cutánea por envejecimiento, por la disminución en este caso de la vascularidad en este caso del paciente mayor. Y todo lo que le hemos dicho lo vamos a ver acá en figuras para poder verlo, ¿no? La atrofia cutánea, ¿no? Se dice que el espesor de la piel de esta paciente está aproximadamente el espesor de 1.4 a 1.5 milímetros, muy diferente a la paciente dermatoporótica que mide de 0.7 a 0.8. Se va a ver la piel traslucida, así como que si estuviera estirada, se va a ver brillosa, va a presentar las famosas manchas, se puede decir las famosas púrpuras, que es por aumento de extravasación de los eritrocitos, y también se va a ver más los vasos y los tendones se van a observar más, ¿no? La púrpura senil, que sobre todo van a ser de los miembros inferiores, en la parte del cuello, y como le decía, las famosas manchas, que generalmente los estudios nos datan más a las personas que no hemos estado mucho tiempo expuestas a las radiaciones, en este caso del sol, y que no nos hemos cubierto de repente de un protector.
También se van a dar las pseudocicatrices, ¿no? Las famosas colágenos que se van a ver destruidas esas fibras y se van a ver en forma de cicatriz. Entonces, todos estos signos nos van a ayudar prácticamente, o se puede decir que van a ser unos factores de riesgo. ¿Para qué? Para nosotros poder contraer otro tipo de lesión, y es por eso que he empezado en esto a hablar de lo menos a más, ¿no? Muchas personas a veces cuando tenemos a nuestros pacientes hospitalizados, a nuestros adultos mayores, le vemos con sus lesiones en la parte del tórax, en la parte, en este caso, de los brazos, y a veces no sabemos que es una dermatoporosis. Entonces, cuando ya de repente lo queremos movilizar o de repente al paciente, ¿no? Porque obviamente está mucho tiempo encamado, pues a veces le podemos producir con nuestra propia fuerza un desgarro. ¿Y qué es llamado el desgarro? El desgarro cutáneo también es llamado el famoso el skin tear, o también le llaman algunos colgajo, que va a ser una lesión de origen traumático, que puede ser por fuerzas mecánicas o puede ser por retiro de adhesivos. Según su gravedad, puede ser de espesor parcial, o sea, solamente se va a separar la epidermis de la dermis, la primera y la segunda capa. Y según el espesor total, separación de la epidermis y la dermis, pero de las estructuras subyacentes. Este desgarro cutáneo también tiene una subclasificación. Generalmente, cuando nos da la clasificación de grado 1, es cuando ha habido prácticamente destrucción de la piel, pero se puede solapar y se puede volver a su función normal la piel y este cierra instantáneamente. Obviamente que tenemos de repente que poder fijarle de repente con un apósito suave, un apósito que sea agradable para nuestro tipo de lesión. Cuando hablamos de clasificación de tipo 2, pues va a haber destrucción parcial, y cuando hablamos de la 3, obviamente se va a ver toda la denudación de toda nuestra piel. Pero el desgarro cutáneo no va a pasar más de nuestra primera y casi segunda capa. O sea, estamos hablando de lesiones prácticamente superficiales. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de los desgarros? Como dijimos en un instante, la fragilidad de la piel, ¿no? La famosa dermatoporosis, ¿no? El trauma mecánico, generalmente cuando a veces movilizamos a nuestro paciente y a veces queremos hacerlo de tal manera que de manera brusca, que a veces nosotros por cuidarlo de que no se caiga, de repente nuestra misma mano en forma brusca, pues le ocasionamos una lesión. Y no es porque de repente queramos, sino que de repente el paciente tiene la piel tan frágil que le podemos ocasionar este tipo de lesión, ¿no? La sequedad de la piel, ¿no? Lo que no, la piel está hidratada, pues está más propensa a poder, obviamente, tener una lesión. Lo que son los medicamentos y las condiciones médicas, ¿no? Como les hablaba, por ejemplo, del uso de los pacientes con artritis, reumatoidea, los pacientes con corticosteroides, que obviamente no ayudan a la producción de los fibroblastos y por ende esa piel se va a ver más frágil a poder abrirse. Las alteraciones cognitivas y físicas, estos pacientes con alteraciones mentales de repente, ¿no? Pacientes que pueden hacerse muchas lesiones y a veces ellos mismos no sienten. Y otro lo que es la lesión traumática del desgarro, pues hablamos también de lo que era el retiro de adhesivos, sobre todo en partes extremas, ¿no? Y ahí estamos hablando, ¿qué? De la lesión cutánea relacionada a los adhesivos médicos, que quienes van a estar más propensos, pues obviamente van a ser nuestros niños y de repente, en este caso, nuestros adultos mayores o de repente los pacientes que están hospitalizados y que lo podemos ver en forma incluso de eritemas, en forma de quemaduras o en forma de repente de cicatrices. ¿Y quiénes van a estar más propensos? Por ejemplo, las personas que utilizamos de repente nuestros equipos de protección para poder protegernos, ¿no? Y cómo nos vemos, ¿no? Por la fragilidad en este caso, por la presión, donde estamos tratando de que nuestra oxigenación sea al 100%, pues obviamente versus, ¿no? De repente la fricción o la cizalla que nos pueden hacer esos protectores. Los pacientes neonatos, ¿no? Que están de repente también incluso con sus dispositivos clínicos, con monitoreo, también están de repente inmersos a tener una lesión por adhesivo médico, pacientes también con de repente con algunas eritemas, algunos problemas de piel, pacientes con nuestras estomas, ¿no? Que siempre van a tener de repente una bolsa y van a tener que sacar, abrir, cerrar, y obviamente ahora, según los últimos consensos, todas las personas que estamos inmersas a tener un dispositivo clínico, pues ahora hay removedores de retiro de adhesivos y también protectores. Ya en el consenso se habla que tiene que utilizarse la prevención y obviamente también el retiro, ¿no? Y obviamente, como les decía, a los pacientes que tienen eritema también. Y si hablamos, por ejemplo, de un paciente que está hospitalizado, ¿cómo lo vamos a ayudar? Por ejemplo, digamos a un paciente que tengamos con sujeción mecánica.
Si de repente nosotros colocáramos una lámina de hidrocoloide, una lámina cualquiera, y lo protegemos porque este paciente va a estar en movimiento, obviamente por su alteración hemodinámica que está en el momento, va a estar en pleno movimiento, fricción cizalla, pues obviamente vamos a lograr que este paciente no haga una lesión como que hemos visto, ¿no? En un desgarro. Y esto lo vamos a ver justamente acá, todo lo que es costo-efectividad. Si tenemos nuestra lesión ya abierta y obviamente porque el paciente estuvo movilizándose, se hizo una fricción o de repente nosotros al En movilizar ocasiones, no quisimos de repente realizarle la lesión, pero lo hicimos porque nos pasa, todos sabemos que nos puede pasar de repente cuando hacemos una movilización, sobre todo un adulto mayor con fragilidad cutánea. Pues obviamente vamos a hacer nuestra curación, vamos a hacer nuestra limpieza de nuestro borde, piel perilesional, piel circundante y vamos a colocar nuestro protector, ¿no? De repente acompañado de una malla no adherente, ¿no? Y como esto ya todo está desnudado, pues vamos a utilizar un alginato. Justamente el colega nos hablaba mucho del alginato. Pues existen apósitos para diferentes tipos de lesiones, ¿no? Tenemos alginato, tenemos hidrofibra, tenemos espumas, y cada paciente, pues un paciente individualizado, es de acuerdo a cómo valoramos y valoramos y evaluamos a nuestra lesión. Pues ahí vamos a colocar nuestra gasa y vamos a colocar un apósito interactivo. Cada uno tiene un precio y eso me sale 114,50. Precio que obviamente es de la cartera de salud. Pero sabemos que en una sola curación no lo vamos a cerrar este tipo de lesión. Entonces, por lo menos serán 3 curaciones y esto me sale cerca de 343. Versus poner la lámina, en este caso de hidrocoloide a mi paciente antes que se haga esta lesión, que solamente voy a incluir 125 soles, pues estaría haciendo un ahorro de 219 soles. Imagínense solamente en un tipo de lesión y de repente en el brazo. Generalmente nuestros pacientes adultos mayores a veces lo tenemos la lesión en los miembros superiores, en los miembros inferiores. Entonces, imagínense cuánto nos estamos ahorrando porque incluso ese dinero podríamos utilizarlo en otro apósito, incluso que podríamos incluir y que ahora ya tenemos otros que están ingresando. Pues vamos a hablar ahorita de lo que es la lesión por presión. Y cada vez estamos aumentando, lo se puede decir, la gravedad de nuestra lesión. La lesión por presión pues se define como un área de lesión localizada o daño de la piel de tejido blando subyacente, que ocurre típicamente sobre una prominencia ósea como resultado de la presión o en combinación con la cizalla o fricción. Esta es una, ¿cómo se llama? Definición en donde los grupos europeos, el grupo norteamericano y la Pan Pacific le dio una determinación porque existen muchos grupos, sociedades de heridas que le están dando determinaciones, pero todos van hacia la presión, la cizalla y la presión. ¿Y cómo se clasifica? Pues hasta el 2016 se consideraba solamente 4 categorías, categoría 1, 2, 3, 4, así como hablamos de la categoría que no va a haber destrucción de la piel y que hay mucha discusión también en esto por muchos grupos de sociedades porque hablan de lesión por presión, pero sin embargo acá no hay lesión, solamente hay una decoloración, ¿no? Hay muchos todavía estudios que están, todavía los investigadores que están en estudios, bueno, pero igual de todas maneras se ha clasificado en uno. Categoría 2 va a haber destrucción parcial de la piel, categoría 3 si va a haber llega tejido subcutáneo, muchas veces se va a ver en forma con un tejido facelar o a veces incluso con un tejido necrótico y obviamente categoría 4 es cuando coge ya más de nuestras capas llegando a lo que es músculo y hueso. Y esto se ha unado dos clasificaciones, lo que es el inclasificable o no estadiable, en donde no podemos determinar o clasificarla por, obviamente, por el tejido que está empastado, endurecido, y la lesión de tejidos profundos cuando tenemos de repente el acúmulo de líquido de púrpura, se puede decir grupo violáceo, de sangre, incluso cuando el paciente está en constante fricción o cizalla, sobre todo en los talones o a veces también incluso en los codos. El año pasado tuvimos una reunión a nivel nacional en esto de nuestras prácticas seguras, porque nosotros tenemos se puede decir, tenemos como ay, lo tengo en la punta de la lengua, como un comité. protocolo, se podría decir, protocolo de prácticas seguras de lesiones por presión, que incluso está desactualizado, ¿no? Está del 2013. Entonces, desde el año pasado, me parece que la central nos invitó para hacer la actualización de esta guía.
Este año también tuve el orgullo también me invitaron, fue en febrero, pero ya no solamente fueron de licenciadas como fue el año pasado, esta vez sí fueron médicos, la parte logística, la parte de equipos médicos, que me pareció muy interesante porque cada uno daba su punto de vista. E incluso hicimos el ingreso de otros insumos y otros apuestos que no se utiliza y que lo que se ve en la guía, ¿no? Lo que generalmente parece que está más abocada hacia de repente algunos tipos de apósitos y obviamente, y ahora ya nos conocemos porque acá en Perú no conocíamos incluso lo que era la puerta de cura avanzada. Y ahora esto de los laboratorios, de las empresas, han ayudado a nosotros conocer muchos más apósitos y nos damos cuenta que nosotros debemos coquetear con muchos de ellos, ¿no? Porque cada uno tiene su fin y cada uno es para un tipo de lesiones y obviamente la práctica nos enseña a que el apósito de repente en el paciente A no le va a ir en el paciente B, pero sí le va en el C y así, ¿no? Y también sabemos que nuestro paciente no tiene solamente una lesión, tiene multietiologías, ¿no? Como ahora les voy a mencionar de repente un paciente con una úlcera venosa. Entonces, esto del ingreso de los apósitos ya en Perú ya no se puede decir que es desconocido. Ya han entrado muchos apósitos, tenemos esa fortaleza de poder elegir cuál apósito, incluso en la parte privada, y eso nos ayuda más para nosotros poder llegar a donde creo que todos estamos acá, poder llegar a que nuestro paciente obviamente salga bien, cicatrice esa lesión y obviamente nos traiga a nosotros, ¿no? Un bienestar, ¿no? Sobre todo personal. ¿Y qué impacto va a tener este tipo de lesión, ¿no? La pérdida de la movilidad, claro, nuestro paciente va a estar hospitalizado, ya no se va a poder movilizar, sobre todo el adulto mayor, peor, que va a estar con riesgo, fragilidad cutánea y con riesgo de tener otro tipo de lesiones mayores. Independencia, obviamente el paciente va a tener que estar, ya no va a poder salir, el paciente se va a sentir ansioso, va a tener problemas psicológicos, la capacidad de realizar sus actividades ya no va a poder salir, va a tener que estar ingresado, obviamente también ahí va a influir mucho la familia, porque la familia va a tener que venir prácticamente a visitar al paciente, muchas veces muchos decimos que no tenemos tiempo porque estamos trabajando, incluye a veces incluso los problemas, entonces son muchas cosas en donde el paciente va a tener que tener el apoyo familiar. La parte de la dignidad también, el paciente que quiere que te traten como justamente hoy día hablaban en una reunión que tenía de la empatía que debemos tener, ¿no? Que nos traten tan igual como nosotros quisieran que nos traten, ¿no? La parte del dolor. Ahora este es un tema muy importante que ya prácticamente se ha alejado prácticamente de todo lo que evaluamos, incluso cuando hacemos nuestra valoración de nuestra lesión, ya lo están tratando mucho más porque nos han encontrado que casi el 50% también interviene, es uno de los factores psicosociales que incluso les he hablado en el progreso del proceso de la cicatrización. Y lo que pues obviamente una infección, ¿no? Si obviamente una lesión no es bien tratada, pues obviamente va a llegar a una infección. ¿Cómo va a ser nuestra, en este caso, nuestra prevención? La mayoría, y como les dije del ejemplo del desgarro cutáneo, la mayoría vamos al tratamiento correctivo y no vamos al tratamiento preventivo. Si nosotros utilizáramos sobre todo algunos tipos de apósitos para minimizar el riesgo de adquirir una lesión, sobre todo en las zonas que tienen un indicador elevado, en este caso la zona sacra, la zona de talón, la zona de malleolos y la parte occipital que tienen un alto índice de indicador de poder adquirir una lesión, pues obviamente reduciríamos cerca del 80-90%. Y es que no lo digo yo, eso lo dicen los artículos científicos que lo constatan, ¿no? Y también el uso de repente de emolientes o de ácidos grasos hiperoxigenados que nos van a ayudar también a reducir. En ellos también está lo que son el cuidado de la piel, por eso le decía una buena higiene, una buena hidratación. Ahora más adelante les voy a enseñar algunos casos de que si hidratamos nuestra piel bien, podríamos evitar muchas cosas. El manejo de la continencia, ¿no? Si son cambiados esos pañales, son cambiados a la hora, no son cambiados. Cada vez que le cambiamos, le colocamos de repente la hidratación. A veces muchos en el trabajo, a veces manejamos entre 10, 12, 15 pacientes. A veces la parte asistencial no nos deja, a veces incluso hacer el cambio de repente de nuestro paciente que generalmente incluso cuando entra a nutrición enteral o para enterar, pues este paciente está con deposiciones a veces cada hora y el manejo de la continencia a veces se nos va de la mano y el paciente termina con una dermatitis y obviamente esto se agrava y complica a una lesión por presión.
el uso de una cama adecuada para minimizar el efecto de la cizalla, que cuánto tiempo lo cambiamos, lo movilizamos a este paciente, y como le hablaba justamente del desgarro, lo hacemos en forma delicada, los movimientos, este paciente sobre todo con fragilidad cutánea, las superficies de apoyo, lo utilizamos como debe ser, y ahora justamente ayer escuchaba a una de nuestras colegas que estaba exponiendo qué tan importante es la edad para poder elegir de repente qué tipo de colchón puede ser. Y obviamente tenemos colchones dinámicos, estáticos, entonces debemos conocer el factor de riesgo que tienen mediante la utilización de nuestra escala, ¿no? Y ahora, justamente en este consenso que tuvimos, que le estaba hablando, que va a cambiar la guía del 2013, al menos del Seguro Social, ahora me imagino, no sé si saldrá este año o de repente inicio del próximo año, pues también hemos incluido lo que es la escala de Braden ya, porque en nuestra antigua está la escala de Norton aún. Hay muchos cambios, ojalá ya se pueda dar esta guía que está actualizada. Lo que es la optimización de la nutrición, nosotros trabajamos también a la mano con las nuestras especialistas nutricionistas, y lo que es la hidratación, ¿no? Que es también otro aporte muy importante y que lo hemos hablado también en el desgarro cutáneo, como lo estaba mencionando. Ahora vamos a hablar sobre son lo que son las úlceras venosas. La úlcera venosa, ¿qué va a ser? Va a ser la destrucción valvular por reflujo o obstrucción, en este caso, de las venas. Se puede decir que acá tenemos una vena y una arteria. Ambas tienen mismas capas, túnica interna, túnica media, túnica externa, pero con la única diferencia que en este caso la venosa tiene una válvula, el cual se abre y se cierra, se abre y se cierra, por eso se le considera un sistema de NAG. Su origen va a ser la hipertensión venosa, sobre todo cuando el paciente está ambulatorio, dice, cuando el paciente está en este caso de pie. Entonces, cada vez que el paciente va a estar de pie, pues va a sufrir este tipo de lesión. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el paciente muchas veces, a veces no camina, a veces el paciente está como aumentado de peso, o a veces el paciente tiene algunos problemas de la bomba muscular. ¿Ya? Su recurrencia, ¿cuál va a ser? De 60 a 70%, con una duración media de 12 a 13 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente le damos de alta el día de hoy, por ejemplo, y el paciente a los 6 meses está regresando. ¿Por qué? Porque el paciente piensa que una vez que le cerramos la lesión, este paciente no va a seguir con su terapia compresiva. Y sabemos que todas las úlceras venosas pues tienen que tener un tipo de terapia compresiva, y eso es de por vida. Y es más, nosotros también estamos inmersas porque nosotras somos candidatas a tener este tipo de lesiones y terminar igual, porque generalmente tendremos más de 12 horas nosotras paradas. Entonces se considera a personas más de 60, perdón, más de 6 horas paradas o más de 6 horas sentadas, pues somos candidatas a tener este tipo de lesión. Ahora tenemos que tener en cuenta que este tipo de lesión es una lesión silente. ¿Qué quiere decir silenciosa? Ya que lo vamos a encontrar en su último estadio. El costo económico es del 2 al 3% del total sanitario. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos gastan 14.9 billones, pero en prevenirla y en curarla es el triple. Entonces, imagínense, la mayoría de los países desarrollados más ellos aportan en su prevención que en su corrección. Acá tenemos, por ejemplo, la bomba de la pantorrilla cuando estamos de repente echados o cuando estamos relajados, y cuando estamos en movimiento, miren cómo empieza a contraer y obviamente ayuda a que el retorno venoso regrese de nuevo, obviamente, al corazón. La sangre, en este caso de las venas, van a ir de los pies hacia el corazón, que es muy diferente de la arteria que va del corazón hacia los pies. Y como les decía, ¿no? Existen múltiples características de las úlceras venosas, pero ojo, esa úlcera venosa ya no va a venir solamente con una úlcera normal, esa úlcera venosa va a venir con una úlcera arterial, posiblemente va a venir con, de repente con un pie diabético, y es como lo vemos acá, por ejemplo, en el lado de acá vamos a encontrar a la úlcera venosa, pero también vamos a encontrar a nuestras bases tronculares, vamos a encontrar una uña atrófica, vamos a encontrar un hallus valgus. Entonces, un paciente ya no va a venir solamente con una lesión, va a venir con múltiples lesiones. Entonces, a eso se le llama multietiología. Entonces, tenemos que saber cómo abordarlas para poder llegar, obviamente, a un tratamiento oportuno. Y como les decía, esta es una enfermedad silente, empieza normalmente con ninguna lesión, empiezan luego las famosas arañitas o las famosas telangiectasias, algunas se vuelven más gruesas, sobre todo cuando estás en movimiento o al término de la noche. Una de ellas de repente se produce con más edema,
otras de ellas de repente presenta ese color medio negruzco, a veces incluso violáceo, en otros más con descamación, incluso las venas se ven más a nivel de la parte del malleolo, en la parte baja, o la famosa vena flebectáxica que le dicen. Vemos una úlcera cicatrizada que muchas veces, a veces las personas dicen, me he mojado mi media, y sin embargo, ahí se formó una, por fricción, se armó una ampolla y obviamente se reventó, y obviamente que a medida que el paciente está en movimiento y no utilice de repente un tipo de terapia compresiva, pues obviamente llega la lesión. Por eso le decía que es una enfermedad silente, tan igual como la dermatoporosis, como lo hemos visto, ¿no? Cómo empieza con la fragilidad, empieza con la piel elástica, después empieza la púrpura, después empiezan las manchas mongólicas a nivel de los miembros inferiores y obviamente llega a la cicatriz y por ende al desgarro. Es tan igual la úlcera venosa como el llegar al desgarro o la dermatoporosis. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues obviamente el estándar va a ser el ecodoppler, ¿no? Lo que nos va a hacer estudiar la morfología, la hemodinamia en este caso de las extremidades, ¿no? El tratamiento se conoce que va a ser en este caso por la más conocida en este caso es la cirugía clásica, ¿no? Pero tenemos también lo que ahora son tecnologías endovenosas avanzadas. Muchos de nuestros médicos en forma particular utilizan láser, utilizan otro tipos de, incluso algunos ingredientes para poder disminuir la dilatación de la vena. Y sabemos que el tratamiento gol estándar para este tipo de úlceras, pues va a ser la terapia compresiva. La terapia compresiva en este caso, por ejemplo, como les decía, ¿no? En nosotros, las personas que estamos más inmersas a tener este tipo de enfermedad, pues de repente utilizar una media elástica o una venda, o incluso nuestra venda, esa clásica que utilizamos para que nuestros pacientes suban a sala de operaciones para evitar los trombos, que tiene 17 miligramos de mercurio, a muy diferente de las otras medias tromboflebíticas que tienen de 18 a 20 miligramos. Ahora hay un vendaje de tracción corta también que está ingresando, que tiene 23 miligramos de mercurio, y obviamente que hay otros tipos de vendaje, monocapa, bicapa, multicapa, que ya, como les decía, hay muchas empresas ya en Perú que se han podido posicionar y que obviamente que ya está un poco más accesible a poder obtener este tipo de terapias compresivas. Esto va a depender mucho de quién lo envía. Generalmente esto lo maneja el cardiovascular. Yo generalmente en la parte del tópico, nosotros sí recomendamos de repente algún tipo de media o venda, pero obviamente la que es, ¿no? La preventiva, ¿no? Que es en este caso la media elástica de 18 a 20, o de repente incluso para que pueda utilizar la media blanca que es más accesible, creo que todos lo tenemos en nuestros hospitales y que nos pueden ayudar al menos a disminuir en este caso el edema o en este caso de contraer algún tipo de estos síntomas. Pues le voy a hablar de los casos clínicos, pues vamos a hablar, voy a irme de atrás para adelante ahora, vamos a empezar con las úlceras venosas. Pues primero lo que quiero ver, cómo abordamos un tipo de lesión. Sé que bien es cierto, en la siguiente sesión, me parece mañana van a hablar de lo que es debridamiento y obviamente esto lo van a expandir un poquito más, pero he querido traer algo para poder darle como una base al día de mañana. Acá tenemos a nuestra lesión, queremos que lo conozcan, tenemos el lecho o borde 4 centímetros considerado piel perilesional y 20 centímetros considerados piel circundante. ¿Por qué lo menciono? Porque los últimos consensos, incluso de infección, pues nos dicen que de repente tenemos la mayor cantidad de microorganismos van a estar en la parte circundante, incluso en la parte perilesional. Entonces es donde nosotros tenemos que hacer nuestro arrastre mecánico con nuestro antiséptico, obviamente hacer nuestro lavado. Esto, por ejemplo, es la parte, en este caso, trocánter, pero de repente imagínense que tengamos una pierna. Tenemos que hacer el lavado de toda esa pierna. En el caso de nosotros, por ejemplo, en el seguro, nosotros tenemos clorexidina, pero también nosotros tenemos también algunas soluciones antisépticas que a veces lo tenemos así un poco mezcuido o escondido, se puede decir, porque obviamente no podemos tener productos que no den la misma institución. Si bien es cierto, estamos ahorita en el ingreso de a muchas, en este caso, soluciones, incluso también apósitos. Hace poco también hemos tenido, se puede decir, la fortaleza, y le hablo de mi persona en mi hospital, ya hemos ingresado un apósito de espuma, que estamos muy contentos que justamente esta semana ha ingresado, y obviamente es por la solicitud que hemos realizado, y en realidad no hemos hecho mucho, porque este apósito tenía código.
¿ya? Entonces es más difícil cuando no tiene códigos a que lo tenga y de repente ustedes también ya lo conocen, que justamente lo estaba hablando el colega, ¿no? Al inicio, el que me ha antecedido. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con la limpieza de la herida, ¿no? La limpieza de la herida de toda la parte de borde, lecho, piel perilesional, piel circundante. Hacemos nuestra rastra, hacemos nuestra limpieza. En este caso, si utilizamos clorexidina por el exceso de sodio, pues utilizamos nuestra agua destilada para hacer arrastre y luego para mantener nuestro lecho utilizamos cloruro de sodio. ¿Cómo hacemos nuestro control de sudado? Pues va a depender mucho de la valoración de la lesión, como justamente muchos lo decían las colegas. Podemos tener una lesión de repente con tejido granulado, tejido epitalizado, o de repente posiblemente podríamos tener una lesión de difícil cicatrización, y es de acuerdo a cómo los signos y síntomas que nos vamos a ver en el momento, ¿no? Y luego, obviamente, últimamente, pues vamos a utilizar lo que es nuestro protector de nuestro borde, incluso la piel circundante. ¿Qué hacemos para nuestra limpieza? Por ejemplo, el seguro utilizamos la clorexidina, pero también estamos utilizando la solución antiséptica. Sobre todo utilizamos en los pacientes diabéticos, pero también en nuestras lesiones que vienen con úlceras venosas, úlceras arteriales, muy pocas contaminadas. Generalmente se ven más las úlceras de presión y las úlceras venosas, algunas, pues utilizamos el Prontosa. Tenemos, quizás se puede decir, la fortaleza de que en nuestro hospital tenemos un endocrinólogo y dos médicos endocrinólogos que ya viene el paciente recetado su Prontosa de solución y su Prontosa de gel. Entonces, eso como que nos ayuda un poquito de repente a nosotros también tener en nuestro tópico para poder ayudar a otras lesiones, ¿no? Porque si de repente vienen y nos supervisan, pues obviamente no, el paciente lo ha traído porque el médico le ha medicado. Entonces, el médico le medica y el paciente trae su gel y trae a veces su solución. Y eso también para nosotros es un gran apoyo y una gran ayuda. ¿Ya? Después hacemos nuestro arrastre mecánico, ¿no? Como les decía, con el agua destilada para disminuir el sodio de la clorexidina y nuestro cloruro. Ahora, tenemos una serie de apósitos, ya incluso también geles, ya que va a depender mucho de la valoración de la lesión. Justamente hablaban juntamente del alginato, ¿no? Tenemos un alginato delgado, un alginato grueso, va a depender de la cantidad de exudado que usted vea, si es leve, moderado, ¿no? Teníamos también en un tiempo algunas hidrofibras que incluso ingresaban, ahora tenemos una hidrofibra llamada fibrosol, que no tiene ningún artículo científico que lo respalda, y no sé, a veces las colegas piensan que tiene incluso plata, pero esto no tiene plata, lo único que hace solamente es absorber el exudado y no tiene otra función, es casi igual como el alquinato de calcio, ¿ya? Y lo que ha ingresado ahora último es justamente nuestra membrana hidrofílica, que estaba hablando justo nuestro antecesor, que es un tipo de espuma muy agradable para el paciente, amigable, disminuye el dolor, el olor y sobre todo en estos pacientes, por ejemplo, con artritis, pacientes diabéticos también, en nuestros pacientes con desgarros. Incluso también ya lo estamos aplicando en nuestros pacientes para poder utilizarlo en nuestras zonas de repente de los dispositivos clínicos. Si bien es cierto, no les he traído de este sí una caso clínico, pero ya ustedes también van a poder ingresarlo, porque yo lo he ingresado al hospital. En mi hospital ya lo tenemos, el de polimen no adhesive. Estoy justamente en la adquisición ahora de la plata también, que también es muy buena. ¿Ya? Les voy a presentar un caso clínico para que vean, porque como recién está ingresando, pues obviamente recién estamos empezando, pero este depósito ya se conocía desde antes. Y cuando hablamos de lo que es la protección del borde perilesional, pues tenemos una gama también de muchos protectores, entre siliconas, protectores cutáneos. Tenemos los ácidos grasos, que para mí me encanta estos ácidos grasos porque obviamente penetra mucho la microcirculación profunda por su ácido linoleico, por su centella. Entonces es muy bueno, sobre todo en nuestros pacientes quemados, como lo hemos visto, sobre todo por el retiro de los MARSI. Tenemos también el Innover en emulsión, que no lo tiene el seguro tampoco, pero también nos ayuda mucho en lo que son nuestros pacientes con úlcera venosa. Y por qué no decir de repente un corticosteroide, que en este caso que es la betametasona, que nos ayuda mucho en nuestros pacientes con úlcera venosa porque ellos presentan mucha descamación y eritema. Y esto se tiene que usar con mucho cuidado, ya que solamente le colocamos 3 veces en las curaciones de nuestros pacientes, porque también tiene otro efecto, que es el adelgazamiento de la piel. Y obviamente
obviamente estábamos hablando de fragilidad cutánea, fragilidad, pues también podemos aportar obviamente esa fragilidad. Pues vamos a empezar con nuestro paciente con úlcera venosa. Es una paciente que empezó con una lesión aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Como ustedes lo observan acá, tiene tejido necrótico, tejido esfacelar, ¿ya? Tiene eritema marcado, sí tenía un poco de dolor la paciente, pues nosotros tenemos ya, se puede decir, la fortaleza que en nuestro hospital tenemos una terapia de compresiva inelástica. Entonces hemos utilizado una bota de una, al cual el cambio es semanal. Muy poco debridamos porque la paciente tiene dolor. Recuerden que cuando uno utiliza la tapa inelástica, este tiene zinc, tiene cal, tiene varios ingredientes que ayudan a fortalecer, hidratar a la lesión, incluso reduce por sí solo. Pero sí le colocábamos una hidrofibra de plata al inicio y encima la bota de uña. Y a la semana, pues lo veíamos así. Al inicio parecía que crecía más, ojo, ¿ah? Pero a medida que utilizábamos semanalmente, pues nos dábamos cuenta que esta lesión iba reduciendo. Y miren, en casi prácticamente se puede decir 2 meses y medio, pues la lesión obviamente cerró, ¿no? Cómo empezó y miren, y obviamente, ¿cómo se llama? Nos dice las fotografías, ¿no? Yo utilizo mucho la parte de lo que son las fechas, porque eso nos da una, se puede decir, una fidelidad en lo que podemos presentar, ¿no? Que no estamos de repente diciendo que de repente es menos o más, pero sí, en casi 2 meses y medio, pues la paciente con venda inelástica y con cambios semanales, pues la paciente se va de alto. Pero ojo, a veces la paciente piensa que ya se va y de nuevo, como le decía, la recurrencia regresa porque piensa que se va y ya no va a utilizar un tipo de vendaje. Pues estos pacientes que tienen ya úlceras que ya han sido sanadas, pues tienen que utilizar, seguir su terapia compresiva por lo menos de 20 a 30, incluso de 30 a 40 de miligramos de mercurio. Acá tenemos otro caso de otra paciente, igualito, tenía 10 por casi 17 centímetros, todo lo que es el malleol interno, usando bota de una, miren, en 2 meses. Menos tiempo, ¿por qué? Porque la paciente trabajaba en una panadería. Entonces la paciente estaba en full movimiento. Este tipo de botas de una o terapia compresiva inelástica, cuando el paciente está en movimiento, empieza a lo que es la bomba de pantorrilla, empieza a trabajar más. Entonces la herida por sí sola cierra solita. Entonces nos dicen por eso que el tratamiento estándar, el gol estándar para este tipo de lesiones, pues va a ser la terapia compresiva. Acá vamos a presentar, por ejemplo, un caso de un paciente con una LPP. Justamente antes hablaba el colega de un tratamiento de alginato. Pues yo les recuerdo que en el tiempo de casi llegando a pandemia, nosotros todavía no ingresaba mucho a la cura avanzada, solamente teníamos hidrocoloides y alginatos, pero con una buena valoración de nuestra lesión, incluso utilizamos nuestro antiséptico clorexidina alrededor de toda la base, casi 4 o 6 centímetros, y utilizando alginato diario, porque en realidad no teníamos otro tipo de apósitos, pues nuestra paciente empezó a mejorar, ¿ya? En ese tiempo no había muchos ingresos de cura avanzada. Y miren cómo va, solo con alginato. No hubo necesidad incluso de colocarle ni gel, porque como ustedes saben es una herida grande. Entonces, si colocamos gel, en este caso no tenemos nuestro apósito en forma de gel, pues tiene agua. Obviamente no vamos a colocar más agua a una lesión que obviamente que es grande y obviamente va a sudar más. Entonces, solamente aspirábamos nada más con el alginato, que al inicio casi a 2 meses casi era diario. A veces al paciente le damos, incluso enseñamos a la familia para que le haga la curación y el paciente venía interdiario, más que todo por los costos del pasaje. Como les dije, nosotros somos un hospital de nivel 2. El paciente generalmente viene referido de otro policlínico de atención primaria. Acá tenemos otro caso, la paciente que le estaba enseñando, miren cómo va y obviamente cómo termina, ¿no? Al inicio, al final, solamente con, en este caso sí utilizamos al inicio hidrofibra de plata y después utilizamos alginato. Justamente le preguntaba, ¿no? Si siempre se va a utilizar la hidrofibra de plata, pues no, va a depender de cómo. Si vemos que nuestra herida ya no tiene, por ejemplo, ese tejido esfacelar, ya no tiene olor, va disminuyendo, y le dije, si al mes está reduciendo de cerca al 40-50%, pues estamos diciendo que nuestra lesión está yendo por buen camino. Y obviamente que si nuestra lesión se estanca, pues tenemos que pedir también apoyo de repente a nuestro médico o a alguien también especializado en heridas. Porque no solamente, no, yo me he capacitado y yo sé todo y yo me lo quedo. No, tampoco no es así. El trabajo es multidisciplinar. Si a veces ya no se maneja, ya no lo tengo que derivar, lo tengo que mandar a otra persona que tiene un poco más de nivel, obviamente, la parte médica y lo podemos trabajar conjuntamente.
Acá le voy a traer un paciente también que estuvo en la UCI, miren, con tejido necrótico, tejido facilar, cavidad aproximadamente 1,5. Solamente este paciente le sí utilizamos apósito en forma de gel más un hidrocoloide de lámina, pero sí lo que sí nos hizo ayudar que lo afeitamos todo, le pedimos un afeitador para poder pegar bien el hidrocoloide y utilizaba gorrito. Ya este paciente venía cada 3 días y mire, en casi un mes cerró su lesión. Entonces, como les decía, va a depender mucho de lo que uno como valora, ¿no? Acá les he traído el caso de una quemadura, pero no incluso para que vean cómo, cómo se le ha manejado. Bueno, en realidad al inicio se le manejó con hidrocoloide, pero quiero que vean el poder de los ácidos grasos, justamente que a muchos le hablo de la dermatoporosis, le hablo del desgarro cutáneo, de lo que uno debería priorizar mucho en lo que es la hidratación y sobre todo en los ácidos grasos hiperoxigenados porque tienen casi el más de 60% de ácido linoleico, tiene centella asiática, tiene varios excipientes, pero utilizando, miren, sobre todo en una cicatrización marcada, que es una quemadura, incluso más que un desgarro, miren, utilizando ácidos grasos en la mañana y en la tarde, cómo va disminuyendo el tono del color que casi lo pone casi igual. Miren, este es un caso. Acá tenemos otro caso. Paciente quemada también se fue utilizando ácidos grasos diarios. Miren, cómo atenúa casi el color de nuestra piel. Ustedes saben muy bien que con el paciente quemado del mismo, nada más la impresión que cómo ha venido, lo que ha sufrido, pues casi le tenemos, ¿no? Utilizando su ácido graso, pues va muy bien. Acá tenemos el caso de una paciente quemada que vino a nuestro hospital en realidad de casualidad, porque en realidad esta paciente no había sido referida, sino justo estaba pidiendo un adicional con cirugía, y nosotros justo salimos a atender a un paciente y la vimos, ¿no? Y nos llamó mucho la atención porque tenía toda la cara empastada de color blanco. La señora había estado preparando su caja china y en el cuarto piso, y el cuarto piso era abierto. Entonces, cuando prende, el fuego se fue de frente a su rostro. Entonces ya se imaginan cómo vino la parte quemada, vino también la parte de la mano también con quemadura, pero vamos a hablar hoy día solamente de la parte quemada, ¿no? Una vez que la vimos, la señora no llegó a encontrar en realidad un adicional, pero nosotros le hicimos ingresar, conversamos, todo, ¿no? Y le dijimos, señora, ¿sabes qué? Vamos a hacerle la curación porque nos estaba pidiendo también una curación, a pesar que no tenía la referencia, pero después ya lo pudimos alinear. Si supieran el tiempo que nos hemos demorado para poder retirarle toda esta crema que ustedes ven acá y más o menos se deben guiar, que es una sulfayacina de plata, pues bueno, pues se acercó a la atención primaria y la atención primaria sabemos que solamente, pues como le decía, tenemos debilidades, ¿no? Solamente ellos tienen su crema, a veces tienen incluso una gasa parafinada, nada más. No tienen a veces más insumos por su nivel que es, y no es porque de repente no lo quieran. Pues para retirarle esta sulfayacina de plata que ustedes ven ahí, que está bien, bien impregnada, nos demoramos aproximadamente casi media hora, ¿ya? Le retiramos con clorexidina, ¿ya? Con clorexidina, todo, pero muy suave, porque la paciente estaba muy quejumbrosa, todo, pero ella, ¿para qué? Pues quiso apoyar, porque obviamente, ¿no? Se sentía, ¿no? Cómo se veía ella, incluso miren la parte palpilar de la paciente, de los ojos, no podía abrir, ella vino con su esposo. Entonces, le hemos tratado de sacar, bueno, le hemos sacado en realidad, ya, y quedó así como lo ven ustedes acá. Le hemos lavado con una jeringa con cloruro de sodio, le hemos tenido que abrir el ojito, le hemos limpiado con una gasa muy suavemente, incluso trajimos algodón. Nosotros en el tópico de curaciones no tenemos algodón, pero utilizamos algodón y hisopo, de tal manera que le retiramos todo. Imagínense que el paciente vino con la sulfadicina y sabemos que la sulfadicina es fotosensible, ¿no? Entonces, imagínense también, a veces hay mucho desconocimiento cuando a veces utilizamos, ¿no? Nuestros apuestos, justamente también lo que hablaba el colega anterior. Pero terminó así. Si ustedes ven al inicio, no pareciera que tuviera lesión, ¿ya? Pero eran muy pequeñas, eran pequeños desgarritos, como le estaba hablando usted, ¿no? Del desgarro cutáneo. O sea, eran pequeñas, muy, muy, muy sutiles, pero sí se notaba. Acá en la foto no se ve muy bien. Y luego ya vino, esta paciente venía cada dos días, pero después que terminamos acá, colocamos ácidos grasos. Todo el rostro ácidos grasos. Ese día le pusimos, porque venían con gorra, le amarramos una compresa de tal manera de que la paciente, la compresa era como una malla que le tapaba prácticamente el rostro,
¿no? Por encima, porque era en tiempo de calor, eso ha sido en febrero. Entonces lo utilizaba como si fuera su tapador y obviamente su esposo le guiaba. En la tercera curación que le hemos realizado a la paciente, recién pudo bajar su edema palpebral. Ustedes ven acá, miren. Así nomás no bajó, después que le hicimos la limpieza. Y continuamos con Linovera, pero ya ustedes ven, ya la parte ya estaban, algunas partes ya desfaciladas, pero no había lesión todavía. Y lamentablemente, pues como decimos a veces, pues, ¿no? Este tipo también de pacientes, el doctor luego llegó a lograr tener su cita con cirugía y cirugía al toque lo mandó a cirugía plástica. Cuando llegó a cirugía plástica, justo me dice, licenciada, me voy a ir a mi cita. Yo le digo, ay, ojalá que no te vayan a poner nada. No le vayas a decir, les digo que te estamos colocando ácidos grasos porque hay muchos médicos que la parte de la cura avanzada hay muchos que no conocen, ¿ya? Y a veces ellos, pues, hay algunos médicos que son cerrados, hay algunos médicos que sí te escuchan, hay algunos médicos que trabajan contigo, al menos en mi hospital tengo varios que trabajan conmigo, han visto cómo al paciente le hemos sacado muchas veces de muchas lesiones que manejamos ahí, tenemos múltiples lesiones, múltiples diagnósticos, entonces nos tienen confianza. Incluso a mí me interconsultan para yo subir a veces a la UCI, a hospitalización, estamos haciendo ahorita un trabajo, un plan de mejora. Estamos un poco lentos, pero estamos ahí porque hay algunas cosas, hay muchas debilidades, pero estamos ahí tratando de mejorar. Y esta paciente llegó a verse con el cirujano plástico. E imagínense, le mandó terramicina oftálmica. Dicen, no sé, si de repente acá en el aforo, de repente trabaja de repente en esa área y de repente utiliza terramicina oftálmica. Entonces, a mí me pareció de verdad eso algo malo y incluso el médico le colocó a la señora. Y lo que me hizo que a mi paciente, todo lo que había logrado, imagínense, como están viendo las fotos, le llegó con 3 lesiones al siguiente día, al nivel de acá, este lado de la parte de la frente y la parte de acá. De tal manera que ya no pude continuar con mi linovera que le hacía cada 2 días, que venía, incluso le colocaba la solución antiséptica de Prontosan. Primero en las zonas que veía que estaba muy, muy deteriorada, le sacaba con clorexidina, le limpiaba con el agua destilada y después llenaba mi solución antiséptica de Prontosa solución y le dejaba ahí por lo menos 2 minutos y luego ya le colocaba el linovera, los ácidos grasos y obviamente le mandaba con su gorro y con su compresa bien tapada para que no le dé el sol. Esos días tuve que curarle de nuevo a la paciente porque la paciente hizo una lesión, imagínense. Hizo como 3 lesiones, uno acá, miren acá, la parte de acá y la parte de la ceja, la parte anterior. Le tuvimos que colocar malla no adherente, una gasa parafinada, le tuvimos que colocar también alginato para que no se pegue. Uy, si trabajamos más de lo que tuvimos que colocarle vendas, porque imagínense colocar una curación con gasa, en este caso con malla no adherente, con alginato, en el rostro pues se cae. Entonces ya te imaginas las maravillas que tuvimos que hacer con el esparadrapo transpore, colocar, y ella es una paciente quemada, esa piel también incluso está frágil, imagínense colocarle. Si justo estamos hablando de retiro de adhesivos, pero hicimos ahí una magia con la paciente que llegamos a lograr de nuevo cerrar esa, por la terramicina oftálmica que le colocaron, llegamos a cerrar y de nuevo seguimos con ácidos grasos. Que miren, poco a poco ya se minimizaba, pero ya se notaba más, ya la quemadura, como ustedes han visto de las manos, ¿no? Igualito seguimos ácidos grasos, pero ya llegó un momento que ya, pues, la piel ya se sentía suave, dócil, obviamente que sí, tenía el cambio de color, entonces, señora, ¿sabe qué? Usted de acá en adelante va a ir a casa, se va a colocar su ácido grasos y luego para que usted salga o haga sus cosas de su protector solar. Así, protector solar en la mañana, tarde y noche, sus ácidos grasos mañana, tarde y noche. Así ha estado la paciente. Así hemos logrado al menos, y ya ella nos mandó una foto en casa, miren, pero todavía había algunos lados que estaba todo decolorado, algunas manchitas, ¿no? Que todavía se le observaba ahí a la paciente. Y después nos mandó su foto cuando ya estaba un poco más bonita, pero acá me parece que todavía seguía una marquita y justamente hace aproximadamente 3 semanas la vi en consulta por otro tema y justamente tomamos una foto para que ustedes vean cómo está actualmente y me mandó su foto cuando estaba, ¿no? Que había ido a pasear. Entonces, imagínense el poder de los ácidos grasos sobre la piel lastimada o en este caso sobre una piel quemada. Incluso no es un desgarro, es un poco más profundo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros le diéramos ese aporte a nuestra piel? ¿O qué pasaría si nosotros le diéramos ese aporte a nuestro paciente que está con fragilidad cutánea? Entonces, obviamente
que ayudaríamos un montón. ¿Por qué? Porque este ayuda a la microcirculación profunda. Aparte también, justamente que estábamos hablando de la dermatoporosis, el uso del ácido hialurónico, sobre todo en nosotros, por ejemplo, en las mañanas, en el rostro, que es la primera, se puede decir, la primera evidencia donde se nota el envejecimiento, y el uso de retinol en las noches, de repente muchas de nosotras que estamos acá también lo utilizamos, ¿no? Que va a ser nuestro protector para evitar el envejecimiento más, se puede decir, más rápido y obviamente que nuestro envejecimiento sea mucho más lento, ¿no? Entonces, ¿cuántas realmente vamos hacia la parte preventiva y no vamos hacia la parte correctiva? Entonces, eso debemos, yo pienso, analizarlo. Si en una paciente que tiene fragilidad o ha tenido prácticamente un esto profundo, pues imagínense cómo le ha ayudado, cómo nos puede ayudar a los demás, ¿verdad? Acá tenemos otro caso de un paciente con un LPP de tercer grado. Justamente les hablaba del apósito pólimen no adhesive que ya ingresó al hospital, bueno, en donde yo trabajo. Y de repente también ustedes lo pueden solicitar, ¿no? Lo pueden gestionar para también que puedan ingresar, porque yo trabajo en el seguro, igual está, pero también ustedes. Tiene código SAT. Y él tenía una profundidad aproximadamente de 3 centímetros, ¿ya? Y pues le colocamos, pero también nos adicionaron un apuesto llamado WIC, que también justamente es de esta empresa, ¿ya? Donde este nos va a hacer los rellenos de cavidades por dentro. Y que nos fue muy bien, mire, le cortamos, mire, estos tres colocamos dentro y la malla encima, ¿no? En este caso la lámina, ¿no? Quedando así. Y este paciente se iba cada 2 días, miren. Pero ustedes saben que es una sacra. Entonces, imagínense, el paciente a veces pues se doblaba, se friccionaba, el paciente estaba con sonda, un paciente de 50 años, pero el señor caminaba, pero venía en silla de ruedas con la esposa. Y por momentos no venía así, miren, con su eritema. Ahí teníamos que trabajar mucho nuestro protector cutáneo, igualito, lavábamos, como le estaba diciendo, toda la parte de nuestro borde, piel perilesional, piel circundante, para poder minimizar el riesgo de esos microorganismos que obviamente a simple vista no lo vemos. Miren acá, incluso el eritema acá está mucho más marcado, pero igual ahí cuando teníamos mucho más eritema, el paciente sabíamos que no se había movilizado. El paciente estaba en cama, seguro, no movilizaba y a veces la esposa también como a veces le llamaba la atención, señora, por favor, no puede estar en esa posición, tiene que estar de costado. Y como que el paciente también ayudaba, ¿ya? Y a veces ya, miren, imagínense, ya vino casi nada y obviamente ya al paciente le hemos dado de alta. Ya, este es un caso clínico que, como les dije, este apósito reciente ingresando, es muy amigable. En la zona sacra, en algunos le va a producir de repente eritema, como están viendo, así que no se vayan a asustar. Ya, es más que todo por la fricción, pero este tipo de apósito, por la glicerina que tiene, no se pega a la lesión. Y por el almidón que absorbe y retiene es muy bueno. Y estoy usándolo también en una paciente, no le he traído el caso clínico, pero una paciente con artritis reumatoidea que no se puede ni tocar al paciente porque tiene una lesión grande, aproximadamente de 20 por 15 en el miembro inferior, cogiendo parte del malolo interno y externo, pero el apósito no se le pega y ella le va muy bien. O sea, mientras no le duela, el paciente está tranquilo. No importa que le drene, pero el paciente se siente bien porque no tiene dolor. Por eso les decía que es muy amigable el apósito. Acá también, por ejemplo, tengo de una LPP de tercer grado. Miren, con Polime, miren cómo ha reducido aproximadamente, ahí está la fecha, yo no les engaño, ¿ya? Aproximadamente casi 10 días. Y para el cierre, ya la paciente ya no me la trajo la paciente, me dio pena porque me dijo, licenciada, le tuve que bañar y le tuve que sacar y ya la encontró cerrada y no, le digo, mándeme una foto, nunca me mandó. Pero imagínense, esta paciente la curamos cada 3 días. Y en el trocante sí le fue muy bien, que era muy diferente al sacro. Como el paciente generalmente para echado mirando hacia arriba, pero esta paciente sí la movilizaba. Incluso tenía otras lesiones, mira si ustedes ven por acá, ¿no? Pero no fue muy bien. Pero ya no vino la paciente. Eso sí, ya no le pude hacer el último seguimiento. Y esta es una paciente también por yeso. Parece que le hicieron muy apretado. Le hizo una lesión muy grande. Empezamos también igualito con polímero adhesivo. Y miren el resultado, ¿no? Esta que reduce, reduce. Y obviamente ahorita la paciente ya no le he podido ver hace 2 semanas, pero es posible, ya no le veo ya tampoco en la lista de programación. Es posible que ya se haya ido de alta. Es una niña, ¿ya? Y una niña, imagínense. Para poder colocarle, igual lavábamos todo el brazo, utilizábamos removedor porque también le dolía cuando lo utilizábamos e incluso la fijación, pero muy bien le fue a ella y obviamente que nosotros también muy contentos con lo que habíamos obtenido, ¿no? Y bueno, eso hasta ahí es todo. He tratado de ser un poco implícita,
por el tiempo también. Me doy muchas gracias más bien por la invitación. Sí, lo que sí me agradaría de repente es de, poder profundizar de repente este tema o otros temas más. He tratado de ser un poquito de cada uno, de lo menos a lo más, pero con la conclusión de que nosotros debemos, ¿no? Ir hacia la parte preventiva, debemos consumir bastante líquidos, hidratarnos para poder aumentar nuestra producción de ácido hialurónico, nuestro colágeno que va a trabajar de la mano con el ácido hialurónico, utilizar nuestros protectores, utilizar de repente nuestras cremas de antivejecimiento, como le decía, en las mañanas para el día y ácido hialurónico en crema. Ahora las cremas vienen a base de ácido hialurónico. En las noches nuestro retinol. Y a nuestro cuerpo, obviamente, si no tenemos la posibilidad de repente de un ácido graso, de repente para nosotras mismas que estamos acá, que somos las que vamos a capacitar y vamos a dar la educación a nuestros pacientes, pues de repente un aceite de oliva, ¿no? Extra virgen que también tiene menos porcentaje omega, pero también ayuda en muchos artículos científicos que lo están respaldando. Y por qué no decir pues a nuestro paciente, ¿no? Educar a la familia, sobre todo en esa paciente con fragilidad cutánea, adulto mayor, mayores de 60 años. O también hay algunos niños que tienen problemas de uso de corticosteroide que también van a terminar así. Ahí están las famosas enfermedades de piel, que también con ellos debemos, inmersos, tenemos que darle la educación para que puedan hidratar y mejorar en este caso la textura mediante el uso de los ácidos grasos, de repente hiperoxigenados o también de repente a través del aceite de oliva extra virgen. Bueno, eso es todo, colegas. Licenciada Karina, Muchas gracias. licenciada Karina. Perfecto. La primera pregunta es, ¿cuándo se usa alginato de calcio? El alginato de calcio, como justamente lo habló el colega, pues está a base de algas marinas. Generalmente el alginato de calcio va a ser un apósito hemostático. Como les decía, al inicio esto de la cura avanzada ha ido cambiando la tecnología. Nosotros solamente teníamos en un inicio, incluso en el año 2019, recuerdo muy bien, o 2016, 17 creo que recién ingresó los alginatos y los hidrocoloides, pues era lo único que teníamos a la mano, ¿ya? Pero si tenemos de repente una lesión superficial, o de repente un desgarro con un sangrado, pues ahí debemos utilizar un alginato de calcio. Pero si tenemos una lesión con evidencia de repente de biofil, con olor, o de repente un color característico verde, violáceo, y que nos indica de repente en este caso, se puede decir infección, porque ahora la infección también está colonizado, está contaminado, tiene su clasificación, pues en ese tipo de lesiones no nos va a ayudar el alginato. Ahora, si usted lo quiere utilizar de repente en un desgarro cutáneo, como le decía, pues va a tener que utilizar una malla adherente, como que va a servir de interfase, porque esa lesión, como le decía, solamente va a coger epidermis, dermis, entonces prácticamente se va a pegar el alginato. Y sacar, imagínense, de una lesión que prácticamente se ha realizado, y sacar eso es bien traumático y doloroso para el paciente. Entonces va a depender mucho de cuánto usted valore la lesión. Una lesión por presión, una lesión venosa, una lesión, no sé, por desgarro, una lesión arterial, multicausal, son múltiples los diagnósticos, una úlcera típica de repente. Entonces va a depender de lo que también usted cuente en su servicio, con qué tipo de apósitos se está contando. Y también va a deber mucho también el nivel, ¿no? Donde está, como les decía, hay policlínicos de atención primaria que no pasan más de un alginato o un hidrocoloide. Entonces, ellas están como que amarradas de brazos. Entonces, cuando pasa eso, pues tienen que derivarlos, ¿no? Referirlos. Gracias, licenciada Karina. Justo acá había otra pregunta que justamente decían que el Inovera no lo dan en los CAPS de salud, Sí, ¿no? pues no lo dan. Sí, sí, es cierto, por eso les decía, ¿no? Ahorita nosotros tenemos la fortaleza, bueno, al menos en mi hospital, que trabajamos con dos endocrinólogos que sí recetan a sus pacientes diabéticos. Entonces, nosotros por ahí que estamos agarrándonos, que si de repente viene la supervisión, pues el paciente lo tiene, ¿no? El paciente se ha olvidado y ellos lo pueden ver muy bien de repente en su sistema, aunque no he leído bien, pero yo sé que eso lo hacen por receta los médicos. Listo, gracias. La siguiente es, en el nivel uno no hay esos productos, lo único que se encuentra es sulfadiacina de plata y gasa parafinada. ¿Qué hacer ante este caso?
Referirlo, colega. Referirlo es lo mejor que usted puede hacer. No podemos quedarnos con un paciente que no lo vamos a manejar. Yo también he tenido pacientes con pie diabético que solamente le he visto y algunos muchos se confunden. Ven un poco de eritema, no, yo lo voy a seguir manejando. Ven un poco de tejido facial, no, le voy a colocar incluso hasta apósito en forma de gel, le colocan a los pacientes diabéticos, incluso que están ya empezando ya prácticamente su compromiso de hueso no tiene que derivarlo, no podemos dejarlo con nosotros. Con solamente presentar el signo de eritema ya nos está diciendo que ese paciente ya está empezando un proceso. Y mientras más lo tengamos, es peor. Bueno, yo generalmente cuando tengo un paciente así, lo mando por emergencia, saque su radiografía y le digo, por acá ya no vuelve. Usted se va con su radiografía, usted se va por la emergencia a su nivel 4 donde haya especialistas que manejan este tipo de lesión. Perfecto, gracias. Hay dos preguntas que son sobre el mismo tema. ¿Qué ácidos grasos se utiliza? Y si puede mencionar acerca de los ácidos grasos. Sí, justamente lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, en esa paciente quemada, ¿no? Yo voy a hacer la parte preventiva, por eso justo muy quise coger estos temas de lo de menos a más. Como le decía, de acá al año 2050, pues vamos a tener más adultos mayores y nosotros estamos ahí. Yo creo que muchas de nosotras que estamos escuchando estamos ahí. Entonces debemos ir hacia la prevención. Debemos cuidarnos. Los ácidos grasos ahora se pueden, ya son fáciles de poder adquirirlos. Educar a nuestros adultos mayores, a nuestros pacientes hospitalizados, a nuestros pacientes de repente de UCI. Ahora usar el uso de apósitos de espuma, ya también están ingresando, ya me han llegado algunos códigos A también para pedirlos. Como les decía, este apósito también que tenemos, el non adhesive, que es una espuma muy buena, muy amigable y que no se pega más que todo al paciente, incluso en los desgarros lo pueden colocar. En un pacientes diabéticos he querido también agarrar ese tema, pero de verdad que el tiempo que me dieron yo dije, no, no voy a lograrlo. Entonces tengo otros casos también de úlceras arteriales a nivel de las falanges que me va muy bien con este tipo de apósito non adhesive, no se pega, le coloco solo, incluso con mi esparadrapo micropore y el paciente se va semanal. Mis adultos mayores vienen semanal y sin dolor, sin nada, y solito la lesión se cierra. Es muy amigable. Tienen que conocerlo, como les digo, tiene códigos A, de repente ya muchos lo tienen en sus instituciones. Mi institución ya le hemos logrado ingresar, lo tenemos ya. Y bueno, hay que utilizarlo porque todo va a ser para el bien de nuestro paciente. Listo, licenciada. La otra pregunta es, si tiene una úlcera de presión, ¿debe estar en reposo o es mejor que camine para acelerar la cicatrización? Si ese paciente puede caminar, tiene que hacerlo porque eso va a ayudar exactamente. Mientras el paciente esté en movimiento, va a ayudar a la cicatrización. Tenemos a veces algunos desconocimientos, sobre todo en los pacientes diabéticos. Muchas colegas escucho, bueno, los pacientes lo dicen. La licenciada que donde me fue a curar me ha dicho que yo debo estar en reposo. Eso no está bien. Todo paciente debe caminar para que me ayude la circulación. Cuando no camina, cuando ese paciente que le estaba hablando, ese paciente que tiene eritema, ese paciente que tiene dolor, ese paciente que se le ha dematizado el pie, pues obviamente es un paciente que ya no puede estar con nosotros, tiene que estar hospitalizado, tiene que ir a otro nivel. Pero mientras tanto, nuestro paciente diabético con úlcera venosa, úlcera arterial, ellos deberían caminar más para que pueda ayudar su circulación y por ende los que tienen úlcera venosa aunado a su terapia compresiva, que es otro tema muy aparte que también he tratado de ser muy simplícita. Como les decía, de repente en otra oportunidad podemos hablar de otros temas, de un solo tema y podemos explayarnos más, ¿no? Mm, Listo, gracias. Acá hay otra pregunta, dice, buenas tardes, licenciada, ¿el apósito de espuma que ha ingresado lo usa como apósito secundario o también lo usa como primario? No, lo uso como primario, porque este apósito tiene la glicerina que me ayuda a hidratar, tiene la parte del almidón que prácticamente retiene todo lo que es el exudado y tiene un surfactante 68 que es magnífico en el paciente que no tiene ni dolor y no le produce olor tampoco a la lesión. Utilícenlo, copídenlo, de repente que les faciliten el código SAT. Tiene un código, así que no hay nada que trabajar o que haya que demostrar algo. Ustedes solicítenlo nada más. Eso tiene código SAT. Bueno, también había una pregunta de cómo se llamaba el apósito. Se llama Polimen, justamente el que estaba hablando el colega anterior. Polimen no adhesive.
Listo. Y la otra pregunta es, ¿qué experiencia tuvo con el uso de la miel de abejas para desbridar heridas, si es que las tuvo? ¿Podría comentarnos? No, no he tenido experiencia, pero sí he escuchado cuando he viajado a algunos países que lo utilizan, sobre todo en las partes obviamente que no llega la cura avanzada. Y hay muchos estudios en realidad de la miel, ¿no? Incluso esto de la miel data en los papiros de Smith, de los 5000 antes de Cristo. Ellos utilizaban emplastes de miel, algunos utilizaban resina, incluso hasta barro. Esto de la miel es, uf, es desde antes, tan igual como las curaciones. Está descrito ya. Hay muchos artículos que lo respaldan. Hay apósitos incluso de miel. Me he escuchado, pero no lo he utilizado, la verdad. Listo. Licenciada Karina, la otra pregunta es, ¿podría explicar el uso de la clorexidina y concentración de la misma? Generalmente en mi hospital lo utilizamos al 2%, el 4% generalmente lo utilizan para la parte operatoria. Y yo lo utilizo diluido, ya casi al 0,5. Tengo un frasco de 250, utilizo casi 100 y lo demás lo diluyo con agua destilada. Lo utilizo solamente en la parte de los bordes, como le expliqué, piel circundante y todo lo que es piel perilesional. Porque los últimos artículos científicos de infección nos hablan de microorganismos que se encuentran obviamente ahí escondidos y entonces cada vez que viene el paciente hacemos todo lo que es el barrido arrastre con la clorexidina, todo limpiamos con el agua destilada y obviamente utilizamos el cloruro y después utilizamos nuestro apósito según cómo valoramos nuestra lesión. Gracias. Hay otra pregunta. Ay, Dice, ¿qué función ujú. estaría cumpliendo el parche hidrocoloide en la prevención de lesión? Le cuento que, como les decía, ¿no? Hasta antes de que no teníamos nada, pues teníamos que utilizar lo que teníamos, ¿no? Antes utilizábamos esto de pomo preventivo. Los que no tienen, obviamente que lo deben utilizar, como les decía, no todos tenemos la fortaleza de tener apósitos. Incluso los de nivel primario tienen nada. E incluso en nuestro propio país, en los sitios alejados todavía, porque tengo estudiantes que vienen de la especialidad, vienen de provincia y solamente me dicen que tienen sulfadiacina, incluso también utilizan la miel, y no la miel preparada, sino la miel que incluso consumimos. Entonces, esto de los apósitos, en muchos sitios hay muchas debilidades todavía. Tenemos todavía en nuestro país, y yo pienso que en todos los países sudamericanos todavía hay muchas debilidades, ¿no? Pero esto de la cura avanzada poco a poco se está conociendo y obviamente que, ¿no? Esto vamos a mejorar y sobre todo, todo en bien de nuestro paciente, ¿no? Muchas gracias, licenciada Karina. Aprovecho también para un poco comentar, porque la licenciada Maribel Escobedo comenta que en atención primaria sí cuentan con apósitos de cura avanzada Bueno. y comenta que hay que solicitarlo en la estimación de material y Ah, qué los bueno. pacientes compran su AGO, dice, ¿no? Mencionarlo para todos los asistentes. La otra pregunta es si la herida tiene signos de infección y y nos coloca alginato y no colocamos alginato, o no hay alginato, me imagino, y no coloca alginato, ¿qué podría usar? Bueno, como le dije, va a depender de qué insumos tiene en su hospital. Yo, sinceramente, cuando voy a la parte de hospitalización de mi hospital, para mí es como un paciente nuevo, cuando le voy a hacer la curación. Si veo que tiene olor, color, este paciente, entonces yo utilizo la sulfadiacina de plata, por ejemplo, lo que utilizan en la atención primaria, pero lo utilizo como profiláctico. Siempre les digo a las chicas, chicas, ¿saben qué? Póngale sulfadicina de plata en la mañana, en la noche, mañana de nuevo en la mañana y yo en la tarde vengo y yo le voy a hacer la curación al paciente. Es como que si lo utiliza un profiláctico y ya empiezo con mi cura avanzada. Bajo lo que es la carga bacteriana en forma tópica, obviamente que nuestro paciente desde que está hospitalizado ya está recibiendo la parte de toda la parte interna de la parte, sus antibióticos, ¿no? Lo que necesita. Entonces, eso también es un apoyo para nosotros. Y luego empiezo con la cura avanzada. Perfecto. Ay, que Eh, sí, ¿por qué no utilizo alquinato? Bueno, si no tengo alguna hidrofibra de plata, ojo, hablando de hidrofibra de plata de concentración, porque el que tenemos ahorita el seguro, no sé si también ustedes tendrán, nosotros por ejemplo tenemos ese fibrosol no tiene nada de plata,
He buscado en todos los artículos hasta ahorita y hasta ahora no le encuentro ni un artículo científico que lo respalde, solamente la definición y solamente sirve solamente para absorber, y no tiene otra función más. O sea, mejor dicho, nos va a ayudar y nos va a servir en heridas pues limpias, ¿no? Perfecto, gracias. La licenciada Higidia Mejía pone, licenciada Karina, excelente ponencia. Por favor, mayor detalle, prevención de úlcera varicosa sobre las medidas de presión para nosotras enfermeras. Y Sí, gracias ahora por su respuesta. ya en el mercado ya, como le decía, ya han ingresado varias empresas y eso es bueno porque va a haber más pues oferta. Entonces, las más reconocidas les diría, tendrían que ser pues las que están acreditadas, ¿no? Por ejemplo, hay una de ellas son las Venosan, hay otras venas también de Medi, que también lo trabaja con Tagumédica. No estoy haciendo cherry, ojo, a algunas empresas, pero son muy buenas porque son acreditadas. Y generalmente nosotras incluso deberíamos usar pues de 18 a 20, ¿no? Por ejemplo, yo en mi quehacer lo utilizo. Tengo mi media elástica, que ya lo tengo casi como 2 años, creo que ya la voy a cambiar también. Obviamente tienes que cuidarlo, porque también no son tan baratas. Pero si no tenemos el acceso de comprarnos una media elástica, pues utilicemos la venda blanca que utilizan nuestros pacientes para subir a sala. Esas vendas tienen 17 miligramos de mercurio, o sea, nos estamos aportando un tipo de prevención. Porque muchas de nosotros de repente no tenemos el acceso a comprarlas, ¿no? Nadie sabe la vida de nadie, ni la situación, ¿no? Por supuesto que sí. Licenciada Ujú. Karina, hay otra pregunta. En una herida que no está infectada, ¿qué se debe usar? ¿Alginato de calcio o de plata? No, si no está infectado, o sea, si no presenta signos de infección como eritema, rubor, calor, ¿no? Esa lesión, pues va a depender de cuando usted lo abra esa lesión y si obviamente está sobresaturado, de repente presenta un borde macerado, pues puede utilizar un alginato porque le va a ayudar solamente a absorber. Pero si le ve esa herida que está opaca, no tiene mucha vida, pues le va a aportar con un hidrocoloide, le va a aportar más humedad y obviamente que va a mejorar. Esos son en heridas casi superficiales, pero como le decía, que estamos hablando de heridas de difícil cicatrización, pues obviamente tenemos que utilizar otro tipo de apósitos, ¿no? Y ahora si la colega justo está escuchando que ya la atención primaria lo tiene o lo puede adquirir, qué bueno, ¿no? Entonces, si lo pueden adquirir, también pueden adquirir de repente esta espuma, que también es muy amigable y lo pueden utilizar para los pacientes. Tiene código SAC también. Gracias, licenciada Karina. La última pregunta es, ¿cómo se recomienda hacer una curación por mordedura de perro que tiene punto de entrada y salida, dando una zona tipo bolsillo de 7 centímetros aproximadamente de diámetro? Se evidencia tejido fibrótico y drenaje de secreción serosa. Recibió ATV y continuó solo con curación. Ya, va a depender, como le vuelvo a decir, de lo que yo tengo en mi hospital. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con esas características que me está diciendo, yo, por ejemplo, haría primero mi limpieza, como le digo, toda la parte de borde, piel perilesional, piel circundante. Como es primera vez que para mí va a ser la primera vez que lo veo obviamente al paciente, puedo utilizar de repente mi antiséptico ahí, mi clorexidina. Y si tuviera mi prontosao, mucho mejor todavía en la lesión. Lo dejaría por 1, 2, 3 minutos y como ahora ya tenemos membrana hidrofílica, pues le pondría por dentro en la entrada y en la salida. Y lo fijaría de repente con un apósito, en este caso también otra membrana, para poder haber la mayor cantidad de retención. Y lo evaluaría a los 2 días. Pero si en este caso no tengo un apósito de espuma de membrana hidrofílica, tengo de repente una hidrofibra de plata, lo haría lo mismo, con forma de mecha, ingresaría por el inicio y saldría por la otra perforación, porque me dice que tiene una entrada y salida por el mismo lado. Igual si no tengo, le colocaría una gasita como apósito secundario y lo vería al otro día nada más. De igual manera, si no tengo también biofibra de plata, tengo el ginato, igualito. Lo ideal sería cada 12 horas porque ese el ginato se me va a hacer nada. Y esa pozo, tengo mucho cuidado de colocar el ginato en cavidades porque me ha pasado que a veces vienen pacientes por mala praxis de ampolla y ven con cavidad y les colocan y el alginato se pega hacia el fondo. Y el paciente, a pesar de que usted le está lavando, no hay mejoría. Entonces, ya la misma práctica de todos los días curar a uno, ya uno ya más o menos sospecha. He tenido que estar lavando con varias jeringadas
hasta lograr que salga el alginato pegado, porque es un cuerpo extraño que está ahí y que no permite que obviamente esa lesión cierre. Así que en cavidades no coloquen, en este caso que sean cavidades pequeñas, de orificio pequeño, no coloquen alginato por dentro, porque ese alginato se va a absorber y se va a ir hacia la pared, hacia adentro, y va a ser más difícil retirarlo. Bien, agradecemos la participación de la licenciada Karina Oraulio en esta tarde. Licenciada Bueno, Karina, reconocemos y agradecemos su participación. Ha sido una excelente presentación. bueno, que de repente si hay oportunidad de repente otras veces poder estar juntos, sí, no hay problema, me dicen y de repente podemos profundizar un tema un poquito más. He tratado de ver más a la parte preventiva. Muchas gracias, licenciada. Igualmente, muchas gracias. Estaremos coordinando internamente, ¿sí? Está bien. Muchas gracias a todas, muchas gracias por sus sugerencias y acá todas aprendemos, ¿sí? Hasta luego.